La cosa fundamental primera es que los derechos humanos en la política exterior siguen sin ser un interés nacional. Entonces, o sea, no es un interés nacional, no lo consideran en pie de igualdad a inmigración, sobre los intereses económicos, o a cuestiones energéticas, o cuestiones de inmigración, o cuestiones de seguridad. Estos aspectos priman definitivamente sobre los derechos humanos, eso como cuestión global. Es decir, todavía no entienden que los derechos humanos, en realidad el respeto a los derechos humanos en los países donde ocurren graves violaciones de derechos humanos, lo único que puede llevar es la estabilidad o la inestabilidad. Pero no lo ven. Todavía los derechos humanos son como una... A pesar de que el discurso siempre aparezca la palabra valores, la palabra derechos humanos... Claro, o sea, siempre aparece, pero en realidad es la guinda del pastel, y el pastel es seguridad, intereses económicos... entonces, pero sí ha jugado un papel en algunos aspectos multilaterales muy importantes y muy interesantes. Por ejemplo, en relación con la lucha contra la pena de muerte, ha tenido un impulso muy importante con la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Ha tenido un papel relevante en la ratificación del principal instrumento jurídico para proteger los derechos a la salud, la educación y la vivienda, con la ratificación del protocolo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De hecho, fue el primer país de Europa. Ha jugado un papel relevante y de liderazgo en reconocimiento del derecho al agua en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero claramente el papel más oscuro, no solo por inactivo, sino a veces complicidad con algunos gobiernos en materia de derechos humanos, es en las relaciones bilaterales. O sea, cuando habla con el gobierno chino, cuando habla con el gobierno de la Federación Rusa, cuando habla con el gobierno de Estados Unidos, cuando habla con el gobierno de Colombia, cuando habla con el gobierno de Marruecos o el de Guinea Ecuatorial, realmente los derechos humanos no son fundamentales. A veces ni accesorios. Y a veces incluso, por ejemplo, en el caso de China o el embargo de armas, sí, este es un tema interesante, claramente en contra de los derechos humanos, que es un embargo de armas que está desde que hubo la matanza de Tiananmen. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que reflejamos en el informe es que el gobierno chino considera que el gobierno español es su principal aliado en el marco de la Unión Europea. Bueno, en este caso es otra vez otra muestra de contradicción a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, tenemos una ley desde el año 2007 en España que regula el comercio de armas, que aumenta la transparencia e impide que se puedan mandar armas donde existen graves violaciones de derechos humanos o conflictos armados produciéndose. Por otro lado, en la parte positiva, apoya además la regulación del comercio de armas a través de un tratado internacional. Además, existe un código de conducta de la Unión Europea que hace que indica que voluntariamente los gobiernos no envíen armas a países donde se violan gravemente los derechos humanos. Pero por otro lado, como bien indicas, lo que está ocurriendo es que estaban antes de la crisis vendiendo armas y transferencias militares de seguridad a países como Siria, Marruecos, Egipto, etcétera. Por lo tanto, esa es prueba de la contradicción y de la falta de visión y de la falta de interés en materia de derechos humanos como un interés nacional. Ahora, después de la crisis, el gobierno nos ha informado de que están revisando una por una todas las transferencias de comercio de armas, que en la parte de Libia faltaría más, han dejado de enviar armas y que no han enviado ninguna, cuando estamos hablando, según ellos, desde que empezó la crisis, a gobiernos donde existen manifestaciones pacíficas. No se han enviado... Eso es lo que está diciendo el gobierno, por escrito. Entonces es un paso positivo, pero en realidad muestra la falta de visión de largo plazo. O sea, a corto es porque, vender armas a lugares inestables que reprimen población civil no solo es que contribuyes a la violación de derechos humanos, es que además contribuyes a la inestabilidad. Con el norte de África ha roto el mito la cosa de idealismo-pragmatismo, derechos humanos versus intereses económicos. Hoy mismo el Consejo Nacional Libio está diciendo: estaremos muy atentos en el futuro a aquellos que nos están ayudando hoy. Yo creo que es muy pronto para decir que está en retroceso el pragmatismo. El pragmatismo sigue siendo la línea... Siempre va a estar. La línea... El supuesto pragmatismo, que es lo que yo hablo. No hablo de pragmatismo, es el supuesto pragmatismo. Porque claro, ¿cómo necesitas un país para invertir las empresas? Necesitas un país
estable, un país con seguridad jurídica, un país con seguridad, un país en que sepa exactamente los derechos que tiene la gente y las empresas, y para eso necesitas algo muy parecido a Estado de Derecho, si no es Estado de Derecho. Y es lo que puede dar estabilidad. Entonces, claro que a corto plazo puede haber un tipo de gobierno totalitario que viola los derechos humanos que garantice un cierto apertura económica, pero a medio y largo plazo la experiencia muestra que esto es un error muy profundo. El elemento en crisis económica es que los derechos humanos pareciera que son solamente artículos de lujo para épocas de prosperidad. Entonces, pareciera que cuando estamos bien económicamente, pues salud, educación, derechos humanos... No lo podemos permitir, ¿no? No lo podemos permitir. No, es en época de crisis económica. De hecho, lo que Amnistía alertó hace 2 años es que había una bomba de relojería en determinadas sociedades, he identificado una de ellas con el norte de África, una bomba de relojería, hay otras en Asia, en donde el nivel de organización de la gente es tan grande que ya no se aguanta que simplemente aumenten los precios de los alimentos, que simplemente no haya dinero para salud y mortalidad materna, que simplemente haya miles de desalojos forzosos. Entonces, o sea, la gente está mucho más organizada que hace 50 años localmente. Y eso es un freno a los abusos del poder. Por lo tanto, si se sigue teniendo una visión miope de que en realidad lo importante es la apertura económica solamente y que en realidad lo importante es vender a una costa de, incluso en época de crisis, es una mirada miope. Y una mirada que a medio y largo plazo tendrá sus repercusiones, en el sentido de que la gente no se aguanta, como hemos podido ver, ¿no? Claro. La primera fundamental es que hay un plan, o sea, que el Plan Nacional de Derechos Humanos sea un compromiso de todas las fuerzas políticas. Es algo muy importante porque es uno de los 29 países, únicos 29 países que tiene un Plan Nacional de Derechos Humanos. Esto ya de por sí importante y nosotros lo reconocemos. No es el mejor plan del mundo, pero lo reconocemos, es un paso. El segundo aspecto es que hay que tomar, o sea, los derechos humanos en política exterior no es una cuestión académica. Tiene una influencia directa sobre la vida de la gente. Entonces hay que tomar ciertos pasos. Uno es que se siga revisando todas las transferencias de armas y de seguridad al norte de África, que ahora que se va diluyendo en otros países, digamos, la crisis, Egipto, Túnez, no, vamos a seguir revisando esto para ver si las armas pueden vulnerar derechos humanos y en este caso no mandarlas. Segundo, la crisis de los refugiados o de los supuestos refugiados o inmigrantes es muy importante. Por lo tanto, el tema de los refugiados libios, sobre todo libios, llegando a Europa, o libios o de norte de África, claro, procedente de Libia, pero tunecinos, digamos, es un concepto más de inmigrante. Sí, más que de refugiados. De refugiados. Claro, exactamente. Entonces, para nosotros el concepto importante son los refugiados que salen de Libia, en el sentido importante de que necesitan protección y que es una responsabilidad de toda la Unión Europea. Ya el gobierno español ha incumplido una de las cosas a corto plazo que le sugeríamos, desgraciadamente, que es, en el caso de Marruecos y el Sáhara Occidental, que la misión de Naciones Unidas para el Sáhara tuviera una misión de vigilancia de derechos humanos. Y ahora mismo el Consejo de Seguridad ha seguido manteniendo la misión de Naciones Unidas sin el componente de derechos humanos. La próxima legislatura lo que Amnistía tiene es para todos los partidos políticos, claro, vamos a iniciar una serie de gestiones con todos los partidos políticos estableciendo un plan de 10 puntos, ¿no? Tenemos un plan de 10 puntos para que los gobiernos lo asuman en sus programas electorales en materia de política exterior. La primera es adoptar una política de Estado en materia de derechos humanos y hacer de estos un interés nacional. Hay determinadas cuestiones más concretas, pero eso como un primer mensaje. La segunda es que se comprometan a fortalecer el sistema universal de derechos humanos, el marco civilizado en el que trabajamos todos. El tercero, que se continúe liderando iniciativas contra la pena de muerte. Cuarto, proteger los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Quinto, por ejemplo, no vender armas a países donde se violan los derechos humanos o hay conflictos armados. Es decir, un compromiso de 10 puntos, que es lo que estamos intentando con todos los partidos políticos.